Leamos en Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Versículo 14. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pues como decíamos, vamos a continuar viendo esas herejías, esos graves errores que fueron surgiendo durante los primeros siglos de la existencia de la Iglesia de Cristo. En las clases anteriores nosotros vimos algunos de ellos. ¿Quién recuerda algunos de esas herejías o errores que hemos estado estudiando? ¿Alguien que pueda recordar algún nombre, alguno de esos falsos maestros o tendencias que surgieron en los primeros siglos de la Iglesia? Una tendencia, un grupo de tendencias gnósticas cuya presencia aparece aparentemente a final del siglo I, y vemos aún en los escritos del apóstol Juan una aparente referencia a ellos cuando dice que aquellos que niegan que Jesucristo vino en carne no son de Dios, y probablemente se estaba refiriendo a ellos, a los docetistas, que pensaban que la materia siempre era algo malo, era imposible que la divinidad se hubiese encarnado, y por eso negaban la humanidad de Cristo. Pero así como hubo quienes negaron la humanidad de Cristo, hubo quienes negaron su divinidad. Los ebionistas o el ebionismo, correcto, un grupo de origen judío que negaban la divinidad de Cristo, enfatizaban su humanidad, decían que Él era un gran hombre, bendecido por Dios, pero que no era Dios. O sea que era una herejía grave también. Luego, ya entrando al siglo II y durante el mismo, surge otra herejía importante de influencia, el sabelianismo, ¿se acuerdan? O el modalismo, que negaba fundamentalmente la distinción de las personas de la Trinidad. Veían al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo simplemente como modos de ser de Dios, no como tres personas y una sola naturaleza, como nosotros correctamente creemos, basado en la palabra de Dios. Ellos creían que simplemente a veces Dios aparecía como el Padre, a veces aparecía como el Hijo, a veces como el Espíritu Santo, pero eso es un grave error. O sea, que cuando Cristo oraba al Padre, se estaba orando a sí mismo. Era en la práctica lo que estaban propugnando. Pero ya entrando al siglo IV, surge otra herejía muy grave, y que fue una de las más perniciosas por lo mucho que se difundió. Tristemente, gran parte de los obispos o líderes de las iglesias en el siglo IV cayeron en esa herejía. ¿Alguien se acuerda del nombre de esa herejía que en particular estuvimos estudiando? Es un nombre que hay que recordar. No veo manos. El arrianismo. Acuérdense, aquel falso maestro arrio que decía que Cristo era la primera criatura de Dios, que Cristo no era de la misma naturaleza del Padre. Negó flagrantemente su divinidad, y como decíamos, es una herejía que fue de grande influencia. Incluso aquel hombre que Dios usó como uno de los grandes defensores de la ortodoxia, Atanasio de Alejandría, ¿se acuerdan? De él se dice que era Atanasio contra el mundo, porque llegó un momento que él y los que como él creían eran una minoría prácticamente. Y fue grave la controversia que durante prácticamente todo el siglo IV se desarrolló. Atanasio fue incluso exiliado, o sea, fue depuesto de su posición como obispo, exiliado. Fue una batalla campal, pero por la gracia de Dios y por la obra de Cristo como pastor de su iglesia, que dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, así fue vencido
finalmente, después de muchas décadas de lucha, el arrianismo. Pero fue seria la controversia. Nosotros vamos a estar viendo entonces que ahí no terminó la cosa. La batalla por entender plenamente la revelación bíblica y plasmarla de manera formal, de tal modo que los cristianos de todos los tiempos pudiéramos beneficiarnos de una declaración que fuera netamente basada en la palabra de Dios, tomó muchas décadas de controversia y disputas teológicas. Pero estas no eran disputas meramente académicas, eran disputas para preservar el evangelio. Y esto es un deber de todo cristiano. No pensemos que esto es un deber solamente de los pastores. Cuando los Gálatas aceptaron el error, Pablo no le escribió una carta a los pastores de la iglesia. ¿Se han dado cuenta de eso? Pablo le escribió una carta a los Gálatas y a todos le llamó la atención. Le dijo, ustedes están permitiendo esto. O sea, nosotros todos, cada miembro de la iglesia debe ser un defensor de la verdad y del evangelio. Obviamente los pastores tienen un rol en ese sentido de más responsabilidad, pero todos nosotros tenemos un rol que jugar. Cada uno de nosotros está llamado a defender la fe una vez dada a los santos. Cuando Atanasio empezó su lucha contra Arrio, él no era un pastor, él era un diácono, como nos explicaba José Landeta. O sea, nosotros tenemos que entender que esto es un deber de todos, una responsabilidad de toda la iglesia. Ahora, no estamos hablando de cosas tampoco triviales o sencillas. Si a los hombres que Dios levantó como defensores de la fe le tomó décadas enfrentar estos errores, no pensemos que eran temas que se podían resolver con citar un versículo. Había que hacer estudios profundos de la palabra de Dios, poner toda la palabra de Dios como debe ser interpretada armónicamente y presentar la verdad de Dios de forma coherente y fiel. Aquí tenemos el misterio. El gran misterio es Jesucristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. ¿Cómo podemos relacionar esas dos grandes verdades de tal manera que sean preservadas, intactas, sin contradicción? Por un lado, estaban los que incurrían en el extremo, en el error de que Cristo no era hombre, o sea, que negaban su humanidad o la disminuían de alguna manera. Ese es lo que aquí plasmamos como el riesgo hacia la divinidad, es decir, solo ver la divinidad de Cristo. Por el otro lado estaban los que solo veían la humanidad de Cristo. Y entonces, al romper el puente entre las dos grandes verdades, al ver solo la humanidad de Cristo, entonces, en ese sentido, estamos negando su divinidad y estamos negando su capacidad para salvarnos, porque solo Dios salva. Solo Dios salva. Es una verdad clara en las Escrituras. Solo tenemos un Salvador, Dios. Si Cristo no era Dios, no podía salvarnos. Igual si negamos su humanidad, tampoco podía salvarnos, porque era necesario que uno de nosotros tomara nuestro lugar. Era necesario que Él tomara nuestra naturaleza. Eso es lo que vimos también en las clases anteriores. Entonces, cada desviación cristológica no era una mera discusión de gente académica, teórica, no era una discusión bizantina, era una amenaza directa a la eficacia del Evangelio. Era una amenaza directa a la eficacia del Evangelio y eso lo reconocieron los grandes hombres de Dios del pasado y por eso pelearon la batalla que pelearon. Entonces, como parte de la defensa de la verdad, fue crucial la celebración de concilios. Esos concilios, aunque no sin sus propias controversias, porque fueron convocados por los emperadores, o sea que el concilio de Nicea del año 325, primer concilio llamado ecuménico, fue convocado por el emperador Constantino. El segundo concilio llamado ecuménico, el de Constantinopla, el primero de Constantinopla en el año 381, fue convocado por el emperador Teodosio I. Y esa injerencia del Estado en asuntos de la iglesia ya de por sí es controversial. Sin embargo, Dios usó esos eventos de tanta importancia porque se reunieron los líderes y obispos de las iglesias de todo el imperio y eso ayudó a frenar en las declaraciones dogmáticas que ellos hicieron en esos concilios, ayudó a frenar el avance de la herejía. En el concilio de Nicea, que como dije fue convocado por el emperador Constantino, se declaró y se afirmó la gran verdad bíblica de que el Hijo es de la misma esencia del Padre. Y así
entonces se confrontó la herejía de Arrio. Pasajes claves de la Escritura, Juan capítulo 1, versículo 1, que leímos al principio de esta clase. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Juan, el apóstol, así como el resto de los escritos del Nuevo Testamento, declaran sin lugar a dudas que nuestro Señor Jesucristo es de la misma naturaleza del Padre. Él es Dios, Él es eterno, Él comparte la misma esencia, la misma majestad, la misma gloria que el Padre. Y por eso en Juan 10:30 Él pudo declarar: yo y el Padre somos uno. Yo y el Padre somos uno. Este concilio tuvo gran influencia, como ya hemos dicho, de Atanasio como defensor de la fe. En cambio, en el concilio de Constantinopla del año 381, fue necesario celebrarlo porque pasaron casi 50 años y todavía la controversia contra los arrianos seguía. Tal punto que se dice que Constantino, el que convocó el concilio de Nicea, fue bautizado, cuando él finalmente decidió bautizarse al final de su vida, por un obispo arriano. Y durante años el imperio estuvo, como hemos dicho ya, infectado por todas partes por esta herejía. Por eso fue necesario entonces convocar este segundo concilio. El emperador Teodosio I, dándose cuenta de la situación y queriendo una vez más unificar el imperio bajo la ortodoxia, entonces convoca el concilio bajo el liderazgo de hombres como Gregorio Nacianceno, que defendieron la verdad de Nicea y la volvieron a reiterar y a proclamar. Adicionalmente de proclamar la verdad de que Cristo es Dios, fue necesario también enarbolar la defensa de que el Espíritu Santo es Dios, porque ya habían surgido sectas oponiéndose a la verdad de que el Espíritu Santo es una persona divina. Y fue necesario entonces ampliar el credo que había sido redactado como parte del Concilio de Nicea para incluir declaraciones acerca de la deidad del Espíritu Santo. Pero adicionalmente ya habían empezado a surgir otras herejías que tenían que ver con la humanidad de Cristo y su relación con la divinidad, es decir, la cristología, lo que estamos estudiando en estas clases. Entonces, en este concilio fue necesario también oponerse a algunas de esas tendencias que ya surgían, en particular el llamado apolinarismo, que vamos a ver en un momento. El punto es que claramente el concilio de Constantinopla, y por la misericordia de Dios, declaró la verdad de la Trinidad una vez más y se apoyó en la palabra de Dios. Por ejemplo, Mateo 28:19, donde se nos enseña que nuestra adoración, nuestra devoción es al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, cuando se nos dice que nuestro bautismo es en el nombre de las tres personas de la Trinidad. Un solo nombre, tres personas. Los tres son uno, los tres con la misma gloria, con la misma dignidad. Así que avancemos hacia esas controversias que entonces surgieron más allá del concilio de Nicea y que dieron origen al concilio de Constantinopla y a los subsiguientes concilios ecuménicos. En este contexto jugó un papel importante la escuela de Alejandría. Alejandría, una ciudad en Egipto, norte de África, era una ciudad cosmopolita, una ciudad donde se conjugaba mucho del saber de la época. Ustedes recordarán, por ejemplo, la biblioteca de Alejandría, lamentablemente destruida como tesoro del conocimiento, pero era un lugar donde ciertamente había mucho empuje en los ámbitos de estudios académicos y teológicos. Y aquí se enarbola claramente dentro de esta escuela teológica la unidad de Cristo. Estaban surgiendo tendencias que de alguna forma no preservaban la verdad bíblica de que Cristo es una sola persona en dos naturalezas. Y a la escuela de Alejandría, con hombres como Cirilo de Alejandría y otros, enarbolaron y predicaron y enseñaron que el Logos eterno es el único actor que asume la naturaleza humana. El Cristo que salva es Dios actuando directamente en la historia. El Verbo se hizo carne, como vimos en Juan 1:14. El Verbo de Dios, la segunda persona de la Trinidad,
Dios eterno, Dios verdadero de Dios verdadero, no creado, sino engendrado, como proclamó el credo. Este es el que se hizo carne. No son dos Cristos, no son dos personas, una sola persona, dos naturalezas. Ahora, esta enseñanza todavía debía ser llevada cada vez más a un lenguaje más preciso. ¿Por qué? Porque en la medida en que no se proclamara con la precisión bíblica adecuada, quedaba todavía espacio para el error. Quedaba espacio para que los maestros del error pudieran introducir alguna de sus herejías. Y llevado a un extremo, o sea, al enfatizar la unidad de la persona de Cristo, llevando esto a un extremo, podría incurrirse en el error de subestimar la diferencia entre sus dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Por eso entonces fue necesario para la Iglesia de Cristo seguir dándole cada vez más precisión a su enseñanza. Entonces, en ese marco de tiempo surge un maestro llamado Apolinar de Laodicea. Recuérdense, Laodicea, ¿le suena? Una de las 7 iglesias de Apocalipsis, estaba en la provincia de Asia, lo que hoy es Turquía. Pues este maestro Apolinar enseñaba que Cristo tiene un cuerpo humano, tiene un alma sensible, pero que no tenía una mente humana. No tenía una mente humana, sino que el Logos divino reemplazaba en la persona de Cristo la mente racional humana. Y así era la forma en que Apolinar propuso que podíamos mantener la unidad de Cristo, evitar una doble personalidad en Cristo. ¿Cuál es el problema con esta postura de Apolinar? ¿Por qué es problemática esta enseñanza? ¿Por qué la iglesia se dio cuenta que era un grave error y debía ser enfrentado? Si Jesús no tenía una mente humana, entonces quiere decir que Él no era 100% humano. Estaríamos diciendo que Él no era 100% hombre. Y eso es grave. Eso corta de raíz mucho de la base y el fundamento del Evangelio. Recuérdense, Cristo es el segundo Adán. Él tenía que ser es aquel descendiente de la mujer que Dios prometió a Adán y a Eva cuando los expulsó del Edén. Tenía que ser 100% hombre en toda su naturaleza humana. No podía faltarle nada. Él tenía que tener un cuerpo y un alma humana enteramente racional. Su mente debía ser la de un hombre. No deberíamos concebir bajo ninguna circunstancia que la mente de Cristo era solamente la mente divina, sino que Él tenía una mente humana. Al decir que la mente humana quedaba sustituida por el Logos divino, como la mente que estaba en Cristo solamente, estaríamos diciendo que las dos naturalezas se estaban mezclando. Y eso también es peligroso. En el momento que mezclas las dos naturalezas, estás sacrificando las dos naturalezas. Ya deja de ser la naturaleza divina y la naturaleza humana. Ambas tenemos que concebirlas tal como la Escritura lo presenta, como 100% Dios, 100% hombre. Hay elementos que escapan, que superan a nuestra mente. No es que contradicen a la lógica divina, pero sí supera la lógica humana. Nuestra lógica, nuestra capacidad de pensar es muy limitada. Entonces, tristemente, lo que pasa con frecuencia, y por eso surgen tantas falsas doctrinas, es que intentando ir más allá de la revelación, intentando especular más de lo que estamos autorizados, tratando de resolver las aparentes tensiones entre verdades bíblicas, acabamos negando algunas de las verdades bíblicas. Entonces, ese es el peligro que tenemos que evitar. Y eso es lo que la Iglesia de Cristo procuró darnos, preservar unas líneas de defensa, unas líneas de protección en la carretera para que no nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda de lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, el mantener claramente que Cristo es 100% hombre, 100% Dios, aunque no podamos entender todos los detalles de cómo eso ocurrió, aún así, al preservar ambas verdades bíblicas simultáneamente y una sola persona, no dos personas, en Cristo, nosotros con eso estamos proclamando, enseñando conforme a la palabra de Dios. En la medida en que nos apartemos de ahí, estamos en grave peligro. ¿Cómo la palabra de Dios refuta el apolinarismo? ¿Cómo
fue confrontado el apolinarismo en su momento. Así es. Eso fue parte de la kenosis, que es la palabra griega que se usa en Filipenses capítulo 2, cuando dice que Cristo se vació a sí mismo para hacerse hombre. Él tomó la naturaleza humana en su plenitud, incluyendo el hecho de que dice Lucas capítulo 2, 52, que Jesús crecía en sabiduría. Eso es un proceso humano, es un proceso de adquirir conocimiento y sabiduría que es imposible si él solo fuera o tuviera la mente divina. O el pasaje que ha citado, que nos dice claramente que la hora de su venida él no la conocía. Era una ignorancia voluntaria, vamos a ponerlo así, pero era una ignorancia real. ¿Por qué? Porque él estaba hablando desde la perspectiva de su naturaleza humana. En Hebreos capítulo 2, versículo 17 nos dice que él debía ser en todo semejante a sus hermanos. Aquí hay una declaración enfática de la palabra de Dios que nos dice que para que Cristo fuera nuestro Redentor, él tenía que ser en todo igual a nosotros. No podía haber nada diferente. En todo igual a sus hermanos. Así que de esa manera la palabra de Dios nos deja bien claramente establecido que no podemos sacrificar la humanidad de Jesús, la humanidad de Cristo, sin sacrificar el Evangelio. Y por eso Apolinar fue debidamente confrontado en el concilio de Constantinopla, como ya hemos mencionado. En ese concilio, Gregorio Nacianceno, que es un personaje importante que jugó un papel de liderazgo durante una buena parte del concilio, fue quien confrontó a Apolinar. Y una de sus frases conocidas es: lo que no es asumido no es redimido. Si Cristo no asumió plenamente el 100% de nuestra naturaleza divina, entonces no puede redimirla. Así que la salvación requiere una encarnación total. Cristo debe ser verdaderamente humano en todos sus aspectos, excepto ¿en qué? En el pecado. Él tenía que ser inocente, pero en todo tenía que ser igual a nosotros para representar y redimir a la humanidad delante de Dios. Fíjense que Hebreos, una carta importante en este contexto, dice en su capítulo 4, verso 15, que Él fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. O sea, claramente se establece su humanidad. Él fue tentado en todo, igual que cualquiera de nosotros, pero sin pecado. O sea que Él experimentó la plenitud de nuestra humanidad. No solamente tomó la naturaleza, Él la vivió, Él la experimentó en su día a día, sin pecado. Así que esto en cuanto a lo que ocurrió en torno al concilio de Constantinopla y cómo fue enfrentada esa herejía del apolinarismo. Sin embargo, las controversias no cesaron. Yéndose en otra dirección, surge otra figura un poco más adelante. De hecho, este personaje llamado Nestorio nació después de la muerte de Apolinar, o sea que no eran contemporáneos. Nació más o menos para el año 380 y pico. Ya había pasado al concilio de Constantinopla. Pero él llegó a ser arzobispo de Constantinopla. O sea, llegó a ser una figura importante durante la primera parte del siglo V. ¿Y qué propuso Nestorio? Buscando proteger la separación de las dos naturalezas y evitar atribuirle a la divinidad elementos que son de la humanidad de Cristo. La postura de Nestorio entonces fue radical en separar las dos naturalezas. A tal punto que fue su enseñanza que la Iglesia de Cristo reconoció correctamente que él estaba separando prácticamente a Cristo en dos. O sea que procurando proteger su divinidad, que era algo correcto, él en su enseñanza separaba las dos naturalezas. Y esto entonces era también un grave error. Aquí entonces se desata una controversia muy fuerte, principalmente entre este personaje llamado Nestorio y el principal defensor de la ortodoxia en ese tiempo, Cirilo de Alejandría. Y esa controversia desemboca finalmente en la necesidad de otro concilio, que es el concilio de Éfeso del año 431, o sea, 50 años después del concilio de Constantinopla. Así que Nestorio presenta casi a Cristo básicamente como si fueran dos personas cohabitando. Y entonces esto
de nuevo, es un ataque no solo a la enseñanza cristológica per se, sino soteriológica, o sea, Cristo como Salvador. Sin embargo, la Escritura también, una vez más, nos arroja toda la luz necesaria para poder poner en evidencia el error de Nestorio y poder confrontarlo. Textos claves, Hechos capítulo 20, versículo 28, nos muestra cómo, en este caso el apóstol Pablo, que era que estaba predicando y cuya prédica se recoge en ese capítulo, nos habla de la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. ¿Qué notan ustedes en esa declaración? Pregunta para ustedes. ¿Qué notan ustedes en esa declaración del apóstol Pablo? De que la iglesia es la iglesia de Dios que él compró con su propia sangre. ¿Qué notan ahí que puede servirnos para refutar a Nestorio? Aquí imaginémonos todos que estamos sentados en el concilio de Éfeso. Ahí está Nestorio arengando y predicando su error, y a usted le toca ahora el turno para confrontarlo y decirle: usted está en un grave error, la palabra de Dios enseña esto. ¿Por qué podemos usar Hechos 20, 28, entre otros pasajes, para refutarlo? Entonces, versículos como este, noten que no tienen reparos en usar o atribuir a Dios una acción que es humana. Fíjense que dice que Dios compró la iglesia con su propia sangre. ¿Tiene sangre Dios? No, como ustedes bien han dicho. Eso es un atributo de la naturaleza humana de Cristo. ¿Pero Cristo era Dios? Sí, correcto. O sea que es apropiado decir que Dios murió. Sí, es apropiado, lo dice Hechos 20, 28. Obviamente lo decimos con esta explicación de que aquel que es Dios y hombre murió en la cruz y derramó su sangre. Pero notemos que la Biblia no tiene reparos en usar esa descripción de la actividad humana, que es derramar sangre, y atribuírsela a Dios. Entonces, en ese sentido, ese extremismo de Nestorio de querer separar totalmente las dos naturalezas no tiene base bíblica. Lo mismo vemos en 1 Corintios 2:8, que dice allí, dice que esta sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido no habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Quién fue crucificado? Según el apóstol Pablo, el Señor de gloria, Dios. El Señor de gloria fue crucificado. Una vez más vemos aquí la naturaleza divina y la naturaleza humana siendo expuesta en una sola declaración. El apóstol Pablo predicó que el Señor de gloria fue crucificado. De modo que, una vez más, nosotros no debemos tener reparos, porque la Biblia nos ampara en poder declarar que era una sola persona en dos naturalezas, y que lo que se atribuye a una naturaleza puede, sin mayor problema, ser predicado acerca de la persona de Cristo. Fue en ese contexto del concilio de Éfeso que surgió también la controversia de si María podía ser llamada Madre de Dios o no. Y lo menciono como un paréntesis porque eso es una controversia que tiene otras ramificaciones. En el contexto del concilio de Éfeso era un tema cristológico. Se estaba debatiendo si ciertamente aquel que nació del vientre de María era 100% Dios, una sola persona en dos naturalezas. Por eso entonces a ella se le llamó en ese contexto Madre de Dios. Más precisamente debería ser portadora de Dios. El término en griego, Theotokos, lo que significa es portadora de Dios, la que da a luz a Dios. Pero recuérdense, en ese momento el énfasis, el propósito fundamental era mantener la enseñanza bíblica de que aquel que estaba en el vientre de María, aunque el hijo de la mujer, tal como se le había prometido a Eva, 100% hombre, era también 100% Dios. Lamentablemente algunos han usado entonces esa declaración para degenerar en una devoción a María que no tiene base bíblica. Pero el punto sigue siendo válido, y por eso es correcto ese término, Theotokos, como María como portadora o madre de Dios. Ahora, volviendo entonces al conflicto nestoriano, en ese concilio de Éfeso se enarbola una vez más la enseñanza de la palabra de Dios, y la iglesia entonces hace un aporte importante, la iglesia de esa época, estableciendo
la enseñanza de lo que se ha denominado la comunicación de atributos. La comunicación de atributos. Es decir, tenemos a única persona de Cristo, no son dos personas, una sola persona, la segunda persona de la Trinidad, que sin embargo, al asumir la naturaleza humana, posee todos los atributos de la naturaleza divina, porque no los perdió en ningún momento, pero también posee todos los atributos de la naturaleza humana. O sea que en este contexto, cuando la iglesia dice que podemos hablar hablar de la comunicación de atributos, lo que queremos decir es que los atributos y acciones de ambas naturalezas, la divina y la humana, pueden y deben ser predicados de la única persona de Jesucristo. Repito, los atributos y acciones de ambas naturalezas, tanto la divina como la humana, pueden y deben ser predicados de la única persona de Jesucristo. Es teológicamente legítimo afirmar, como ya lo hemos dicho, que Dios murió en la cruz, no porque la naturaleza divina murió, sino porque la persona divina experimentó la muerte a través de su naturaleza humana. Lamentablemente dio lugar a que el error se introdujera. O sea que puedo concordar contigo, pero lo que quisieron declarar de que María era portadora de aquel que es verdaderamente Dios es una verdad. Lo que pasa es que pudo ser declarado de una manera más precisa y no lo fue en ese momento. Entonces, sí tenemos esta declaración formal del Concilio de Éfeso, año 431, ya pleno siglo V, donde prevalece, gracias al Señor, la postura de Cirilo de Alejandría en contra del error de Nestorio. A Nestorio se le condena, incluso se le depone de su puesto como arzobispo de Constantinopla, y su herejía tiende entonces a decaer en el tiempo. Aquí vemos el texto al que hacía referencia, Lucas 1:43, donde Elizabeth identifica al niño humano en el vientre de María llamándole Señor. Así que con esta declaración se preserva la unidad de la persona de Cristo en las dos naturalezas, 100% Dios, 100% hombre, una sola persona. Sin embargo, ahí no terminaron las controversias. Lamentablemente, surge otra tendencia errónea de alguien que quería preservar la unidad de Cristo. O sea que a veces en el celo por preservar la verdad tenemos que tener cuidado también, porque a veces entonces en ese esfuerzo de preservar la verdad podemos caer en nuestros propios errores. Ninguno de nosotros está exento, por cierto. Ninguno de nosotros está exento del error. No vayamos a pensar eso. Todos nosotros tenemos que constantemente pedirle al Señor en oración que nos guíe conforme a su palabra y que preserve tanto a cada uno de nosotros en la fidelidad a la palabra, pero también a nuestra iglesia. Es una oración y un deber que tenemos que cumplir todos, porque nadie está exento del error. La historia de 2000 años lo demuestra hasta la saciedad. Ahora, ¿dónde entonces viene este próximo error? Este próximo error es enarbolado por un individuo llamado Eutiques. Eutiques no era un obispo, era supervisor de un monasterio, un archimandrita, cerca de Constantinopla. Y en el siglo V, en aras de defender la unidad de Cristo en contra del nestorianismo, tiene una reacción extrema, porque él afirmaba que después de la encarnación solo queda una naturaleza en Cristo, que la naturaleza humana se disuelve en la naturaleza divina como una gota de vinagre en el océano. O sea que hasta poético, ¿verdad? Suena. Una gota de vinagre en el océano divino. A veces el error puede sonar bien, estemos atentos a eso. A veces el error suena hasta bonito, pero no por bonito es verdadero. Es error y es grave. Porque aquí una vez más, ¿cuál es el peligro de esta enseñanza de Eutiques? El monofisitismo o eutiquianismo. Esto es el nuevo sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. O sea, él es rey, sacerdote y profeta. Él es aquel que es mayor que Moisés. Él tenía que ser uno de nosotros. Él tenía que ser hijo de Adán, el segundo Adán. Él tenía que ser el hijo de la mujer prometido. Él tenía que ser aquel que tuviera totalmente nuestra naturaleza para poder redimirnos. Entonces, por estas razones, la postura
de Eutiques era tan peligrosa como las anteriores y por tanto también tuvo que ser confrontada y tuvo que ser, vamos a decir, refutada. Textos como 1 Timoteo 2:5 que nos dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. Noten el énfasis. Después de la encarnación, Jesucristo, hombre. Hebreos 4:15 nuevamente nos habla el autor de la epístola a los Hebreos nuevamente de Cristo como el sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros porque Él es en todo igual a nosotros, excepto en el pecado. O sea que nosotros tenemos declaraciones abundantes en la palabra de Dios. Estos solo son ejemplos de que la naturaleza de Cristo, la naturaleza humana de Cristo era en todo igual a la nuestra. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Así que esta herejía igual ganó mucha popularidad, sobre todo en el este, o sea, las iglesias orientales, y tuvo que ser confrontada en un nuevo concilio, el concilio de Calcedonia, Calcedonia, el año 451. Noten que solo habían pasado 20 años desde el concilio de Éfeso, 20 años. Y por cierto, estos no fueron los únicos concilios. En esa época los concilios ocurrían con bastante frecuencia. Lo que pasa es que no todos han sido reconocidos como concilios legítimos, o concilios ecuménicos, o concilios con autoridad. Pero hubo otros intentos de asumir o de proclamar formalmente la enseñanza de la iglesia de la época, que hubo que también combatirlos. Así que en Calcedonia hubo una proclamación legítima, autoritativa, de la verdad bíblica. Y en esta declaración de Calcedonia se fue mucho más explícito acerca de cómo las dos naturalezas de Cristo se conjugan en su única persona. Y es un equilibrio normativo. Cristo es uno y el mismo Hijo, reconocido en dos naturalezas, unidos en una sola persona, sin confusión, sin cambio, sin división y sin separación. Me encantan esos 4 rieles. Son en un sentido declaraciones negativas, porque lo está diciendo lo que no es, pero son rieles que nos dicen dentro de ese marco es que se debe desenvolver la ortodoxia bíblica. Según la palabra de Dios, las dos naturalezas de Cristo no deben ser confundidas, no deben ser alteradas, no deben ser divididas, no deben ser separadas. Con eso se refutaba prácticamente todos los errores prevalecientes en la época. Al decir que las dos naturalezas no pueden ser confundidas, se estaba bloqueando al monofisismo o monofisitismo de Eutiques. Las dos naturalezas no se mezclan, las dos naturalezas no pueden ser confundidas, la naturaleza humana no es absorbida por la divina, sin confusión. Pero también las dos naturalezas estaban en Cristo sin cambio. Ahí se preserva la inmutabilidad de Dios. O sea, Dios no cambia. Si el Verbo se hizo carne, en su naturaleza divina no hubo absolutamente ningún cambio. Esa verdad tiene que ser preservada, porque si Él no es 100% Dios, igual tampoco puede salvarnos. Sin división. Esto en contra del nestorianismo. Las dos naturalezas estaban perfectamente unidas en Cristo. Están perfectamente unidas por toda la eternidad en Cristo. Sin división y sin separación, que es esa unión eterna que acabamos de mencionar. Así que tenemos esta declaración colectiva del pueblo de Dios, y no solamente del pueblo de Dios en aquella época, el siglo V, sino que prácticamente todas las, vamos a decir, todas las generaciones subsiguientes de cristianos han reafirmado la verdad de estos grandes concilios. O sea que estos concilios, por eso se les considera ecuménicos, porque prácticamente todas las ramas ortodoxas, vamos a decir sin el prácticamente, todas las ramas que puedan considerarse ortodoxas y bíblicas del cristianismo han reafirmado las verdades proclamadas por dichos concilios. Concilio de Nicea, 325, Constantinopla en el 381, Éfeso 431 y Calcedonia en 451. Siempre hubo disidentes, o sea que de hecho hasta el día de hoy
persisten unas sectas en Oriente que rechazaron Calcedonia. La Iglesia Ortodoxa de Oriente, que no es lo mismo que la Iglesia Ortodoxa del Este, o sea, son ramas diferentes, son grupos que surgieron como disidencia del Concilio de Calcedonia y hasta el día de hoy subsisten. Pero el cristianismo bíblico, el cristianismo verdaderamente ortodoxo, proclama lo mismo que esos 4 grandes concilios. Después ha habido otros concilios que dicen ser ecuménicos, pero que no son aceptados por grandes porciones del cristianismo bíblico y por tanto no los consideramos como tales, como ecuménicos. Entonces, aquí en este cuadro tenemos un resumen, una matriz para hacer un diagnóstico cristológico. Y me gusta esta palabra diagnóstico porque recuerdo la primera vez que me tocó estudiar de estos temas hace décadas atrás con uno de los pastores. Yo caí en la conclusión, oye, en algún momento de su vida uno cae en alguno de estos errores o ha caído en alguno de estos errores. O sea, ninguno de nosotros está exento. Tenemos que cuidarnos. A veces el no estudiar a fondo la palabra de Dios nos deja vulnerables a poder tener, sin darnos cuenta, una postura que se parezca a la de alguno de estos herejes. Así que, por favor, hagámonos un autodiagnóstico y tratemos de alinearnos en la medida de nuestras capacidades a la enseñanza de la palabra de Dios que hemos tratado de exponer hoy. El apolinarismo, recuerden, en el apolinarismo el logos reemplaza la mente humana. No hay mente humana, solo el logos. Y hemos dicho, eso es falso. El logos, la mente divina y la mente humana estaban unidos en Cristo, una sola persona, pero 2 naturalezas, tanto la mente de Dios como la mente humana. El nestorianismo separa radicalmente las 2 naturalezas, casi como que Cristo fuese 2 sujetos, y destruye la eficacia de su salvación, porque Dios no es quien sufre en la cruz. El monofisismo declaraba que la naturaleza humana es absorbida por la naturaleza divina, y entonces perdemos al mediador realmente, porque Cristo deja de ser verdaderamente humano. La ortodoxia bíblica, más allá de Calcedonia, bíblica, es una sola persona, 2 naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. Él es el mediador perfecto y el salvador suficiente enviado por Dios a nosotros. Y ahí es donde queremos llegar, porque el objetivo de todo esto, hermanos, es que nosotros amemos más a Cristo, confiemos más en Cristo, adoremos más a Cristo, obedezcamos más a Cristo, para que nuestra devoción esté completamente en Él, que es el propósito de su encarnación, que toda nuestra fe esté puesta en su obra redentora, en sus méritos, en su vida perfecta, en su muerte en la cruz, en su resurrección, en su ascensión, en su intercesión ante la diestra del Padre. Por eso es que es importante tener este tipo de estudios. De nuevo, esto no es meramente un interés académico, no es un interés en discusiones superficiales o vanas. Es porque necesitamos para poder crecer en nuestra fe, para poder crecer en nuestra piedad, en nuestra devoción, necesitamos conocer más a Cristo y amarle por quien Él es, no por cómo se lo han imaginado los hombres. Servirle por quien Él es, como Él se ha revelado a sí mismo, el gran yo soy, el alfa y la omega. Él es, y es a Él a quien nosotros entonces debemos rendirle totalmente nuestra vida, nuestra devoción. Así que estas controversias, una vez más enfatizamos, no fueron especulación teológica meramente, fueron una defensa feroz del evangelio mismo. Por eso hubo gente dispuesta a exponer sus vidas por estas verdades, y nosotros debemos también estar dispuestos, si así la providencia de Dios lo determinara. Calcedonia no intentó explicar matemáticamente el misterio, un poco lo que nos decían nuestros hermanos, tanto Rizo como Tirso. No es una explicación científica tratando de dilucidar cada detalle de cosas que a lo mejor Dios no nos ha revelado, pero era blindar los límites de la fidelidad cristiana, ponerle rieles y contener las especulaciones, evitar que los falsos maestros siguieran perturbando al cuerpo de Cristo con especulaciones sin sentido.
Solo un Cristo que es simultánea y permanentemente y plenamente Dios y plenamente hombre en una sola persona, tiene el poder para cruzar el abismo entre Dios y los hombres y garantizar nuestra salvación eterna. A Él adoramos, a Él servimos y que Él sea nuestra plena confianza. Que Dios nos guarde como iglesia, que Dios nos preserve fieles hasta el fin. Vamos a orar.